Hola, ¿qué tal? Yo soy Grecia Carelia Villela Hernández y soy alumna de la Facultad de Medicina de Extensión Mazatlán. Soy del grupo 8.2 y pues yo les voy a hablar sobre lo que es el cáncer de tiroides. Bueno, pues para empezar a saber o a conocer de lo que es el cáncer de tiroides, primeramente debemos saber qué es esto. Esto pues es una proliferación de células que comienza en la glándula tiroidea. ¿Y qué es la glándula tiroidea? Esta es un tipo de glándula que está en forma de mariposa, como se muestra aquí, y se encuentra justo debajo, en la base del cuello y debajo de lo que es la nuez de Adán. Esta lo que va a hacer es producir hormonas que van a regular lo que es el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y lo que es el peso de una persona. Hablando de lo que es incidencia, pues se dice que se ha incrementado del 4.8 al 14.9 por cada 100.000 habitantes. Y se dice que la Sociedad Americana del Cáncer en 2011 estimó que había o existen 48.000 casos nuevos anuales de lo que es el cáncer de tiroides con relación de mujer-hombre de 3 a 1. La frecuencia del cáncer de tiroides ha aumentado proporcionalmente más que cualquier otro tipo de tumor. Siguiendo con lo que es la clasificación o los tipos de cánceres de tiroides que existen, se dice que estos se derivan de lo que es el epitelio tiroideo folicular y se dividen en papilar con el 85%, folicular con el 12%, medular del 1 al 2% y el anaplásico menor al 3%. Los dos primeros son bien diferenciados y se tratan de forma similar, a pesar de las diferencias biológicas. El anaplásico se origina del cáncer bien diferenciado y de otras histologías es el cáncer medular de tiroides, que puede ser familiar como parte de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o cáncer medular familiar aislado o de forma esporádica, o también el linfoma primario o metastásico. Continuando con los factores de riesgo de lo que es el cáncer de tiroides, tenemos que aquí entran tanto los ambientales como los genéticos, principalmente lo que es exposición a la radiación durante la infancia, como forma de un tratamiento a otro tipo de padecimiento. Entra lo que es exposición ambiental aquí a armas anatómicas u ocupacionales o accidentes nucleares, o que estén asociados a lo que es el trabajo del paciente, ¿no? El factor ambiental asociado pues a lo que es el desarrollo tanto de tumores benignos como malignos, y pues ya pasamos a lo que es la base genética, de historia familiar de primer grado con cáncer, o también una historia familiar de cáncer de tiroides, de una neoplasia endocrina múltiple de grado 2. Pasando a lo que es el cuadro clínico, se presenta con un tumor en la glándula tiroidea o una adenomegalia cervical. Ya sea por autoexploración o exploración física o de una forma incidental por un estudio radiológico, ya sea por ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones. La evolución de un crecimiento rápido a un tumor fijo a planos profundos causa disfonía, parálisis de las cuerdas bucales o la presencia de una adenomegalia. Esto hace que se sospeche de un tumor maligno. Entrando a lo que es el diagnóstico, pues se va a realizar, usualmente se confirma por una biopsia por aspiración con aguja delgada o un BAD. Entrando ya específicamente con los tipos de cáncer, pues tenemos principalmente, o el primero, el cáncer papilar con el 85%. Bueno, pues continuando, tenemos con el cáncer papilar, tenemos los subtipos histológicos que son el clásico, el variante folicular y el de células altas. En el clásico, estos son tumores no encapsulados, parcialmente quísticos y multifocales. Estos pues se van a presentar metástasis intraglandulares, cerca del 50% muestra cuerpo de samoma. En la variante folicular tenemos que es el más común y su incidencia ha aumentado. Existen variantes como variante folicular del carcinoma papilar no invasivo e invasivo, tanto vascular como capsular.
Y el de las células altas, pues tenemos que es un tumor más agresivo que el carcinoma papilar clásico, y este se va a presentar el 1% y son tumores grandes, invasivos y con alta tasa de metástasis ganglionales y a distancia. En la metástasis ganglionar tenemos que tiene el 80%, cerca de la mitad pues tiene metástasis, y en el a distancia se presenta del 2 al 10%, y el órgano más afectado pues es el pulmón y posteriormente lo que es el hueso, y otros sitios menos frecuentes son cerebro, riñón, hígado y glándula suprarrenal. Continuando con el segundo tipo de cáncer tiroidal más frecuente es el cáncer folicular, que es del 12%. Continuando con lo que es el cáncer folicular, tenemos que representa el 12%, son tumores bien diferenciados a tumores probablemente diferenciados. Es la segunda fisiología o histología en el cáncer de tiroides, pues representa lo que es el 12%. Es importante distinguirlos de un adenocarcinoma folicular de tiroides, extensión tumoral a la cápsula y o invasión vascular, ya que son tumores bien diferenciados a tumores probablemente diferenciados. Para el estadiaje, esto pues se utiliza la clasificación TNM, donde tenemos tres, ¿no? Bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. En bajo riesgo, pues esto es un carcinoma papilar de tiroides confinado a lo que es la glándula. En el riesgo intermedio, pues que hay metástasis regional, histología agresiva y extensión extratiroidea o invasión vascular. Y en el alto riesgo, pues hay extensión extratiroidea importante, metástasis a distancia o tiroglobulina que sugiere lo que es la enfermedad a distancia. Para lo que es el tratamiento, pues tenemos lo que es la cirugía local, que esta va a depender de la extensión de la enfermedad, ya sea por el tamaño del tumor primario y la extensión extratiroidea o metástasis ganglionar, y pues se va a dividir en diferentes subtipos. Continuando con lo que es la clasificación TNM, tenemos tumor menor a 1 centímetro sin extensión extratiroidea y sin ganglios linfáticos, que aquí entra lo que es una hemitiroidectomía. El tumor a 1 a 4 centímetros también entra lo que es una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total. En el mayor a 4, una tiroidectomía total. El de cualquier tamaño entra lo que es la tiroidectomía total. En la microcarcinoma papilar de menor a 5 focos entra lo que es la hemitiroidectomía, si es menor de 8 a 9 milímetros, y en la de mayor a 5 focos entra la tiroidectomía total. Para las terapias tenemos radioyodo, dosis de yodo 131, radioterapia externa y la suspensión de TSH. En el radioyodo, el tratamiento es adyuvante, más efectivo en el cáncer diferenciado de tiroides, después de afectar lo que es la tiroidectomía total. En la dosis de yodo 131, la dosis normal para la ablación de tejido tiroideo es de 30 curios o de 1.1 Barkel. Podrían ser necesarias altas dosis en pacientes a los que se les efectúa una tiroidectomía casi total. Y para el tratamiento tenemos que pacientes con asintomáticos con tumores menores de 2 centímetros, pacientes con enfermedad metastásica o pacientes no tolerables a lo que son los niveles de la tirosina sinasa, o una elección de una terapia citotóxica. Continuando con el tercero, que es el medular, que este abarca del 1 al 2%. Continuando con el medular, este es un tumor neuroendocrino de las células parafoliculares o células C, y representa el 1 al 2% de los casos, y la producción de calcitocina es la característica de este tipo de tumor. La mayor parte de estos tumores son esporádicos y el 25% son familiares o hereditarios como parte de una neoplasia. Para el esporádico, este suele presentarse de la cuarta a la quinta década de la vida y se presenta como un nódulo único en el 75-95% de los casos, y puede existir síntomas sistémicos como lo que es la diarrea, el enrojecimiento facial, y algunos pacientes pueden presentar síndrome de Cushing ectópico. Para el hereditario, aquí es importante la neoplasia, ya que se divide en 2A y 2B y se transmite de forma autosómica dominante.
En el 2A está asociado con carcinomas medulares de tiroides e hiperplasia paratiroidea y la presencia es del 100%. En el 2B no incluye hiperplasia paratiroidea y el cáncer ocurre en casi todos los pacientes y se presenta en edades tempranas y es más agresivo que el 2A, y los pacientes tienen hábitos malformoides, neuromas de mucosa y ganglioneuromatosis intestinal. Para el diagnóstico pues se usa por medio del VAD o de la biopsia, y en la evolución preoperatoria tenemos que se usa lo que es la bioquímica o radiológicamente. Aquí entra lo que es la medición de la calcitocina sérica, el ultrasonido, la prueba genética de la mutación del RET y la medición de lo que es el calcio sérico. Para el tratamiento tenemos a cirugía en los casos sin evidencia de ganglios. La tiroidectomía total es el manejo indicado para pacientes con cáncer medular de tiroides, o la disección del cuello central bilateral se debe realizar de forma profiláctica, ya que aproximadamente el 50% de los pacientes tendrán ganglios metastásicos. El estadiaje pues entra lo que es la clasificación TNM. Y para el manejo postoperatorio tenemos la calcitocina menor a 150 microgramos por mililitro. Está indicada precisamente en la enfermedad, por lo que se debe realizar un ultrasonido. Y la calcitonina mayor a 150 miligramos por mililitro. Esto pues es el valor del paciente tiene enfermedad metastásica y se deben efectuar estudios de extensión. Y por último tenemos el anaplásico con el menor del 3%. Son tumores extremadamente agresivos con una mortalidad de lo que es el 100%, pues hay una rápida progresión de la enfermedad y los resultados a los tratamientos son deficientes. Para la epidemiología tenemos que la incidencia es de 1 a 2 por cada 1.000.000 de habitantes y representa de 2 al 5% de todo el cáncer de tiroides. Y aquí la edad media de 65 y 60 al 70% ocurre en mujeres. Para el antecedente de la enfermedad, el 20% tiene historia de cáncer diferenciado de tiroides, del 20 al 30 conexión con cáncer diferenciado y más del 50 tiene historia de bocio multinodular. Para la presentación, este se presenta en tumor de la glándula tiroidea, así como metástasis regional a distancia en el 90% de los casos, y presenta invasión del tejido graso, muscular, piel, ganglios cervicales, laringe, tráquea, esófago, grandes vasos de la región del cuello y el mediastino, y la presencia de metástasis a distancia es del 15 al 50%. Para el cuadro clínico, pues estos son tumores de crecimiento rápido en el cuello en el 85% de los pacientes, con síntomas compresivos al tracto aerodigestivo. Producen en el 35% disnea, 25% disfonía y tos y hemoptis en el otro 25%. Para el diagnóstico se realiza por biopsia con aguja delgada de corte grueso o incisiones en 3 patrones: células en huesos, células gigantes pleomórficos y células gigantes escamosas. Para el diagnóstico diferencial es cáncer de tiroides pobremente diferenciado, cáncer medular de tiroides, linfoma, melanoma y sarcoma, y aquí la edad es un factor muy importante para realizar el diagnóstico diferencial. Para la evolución tenemos laboratorio de imagen. En laboratorio pues se pide perfil tiroideo y tiroglobulina, y en imagen ultrasonido, tomografía y tomografía por emisión de positrones en resonancia magnética. Para el estadiaje pues se especifica de acuerdo al TNM y va de 3: el 4A, el 4B y el 4C. El 4A es intratiroideo, el 4B es extratiroideo de extensión importante y el C metástasis a distancia. Y para el tratamiento pues se usa radioterapia o quimioterapia. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.